tal? Muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida en esta edición especial, del viernes 2 de julio de 2021, en donde tenemos un invitado especial, Carlos Iglesias Serrano. Carlos, te pido si por favor conectas tu cámara. Bienvenido a Entrecanos. Pues me gustaría, pero ahora mismo no aparece cámara en la pantalla y me resulta imposible. Me aparece un círculo azul que dice, terminó de hablar. A ver, te voy a decir, si mueves tu cursor sobre la pantalla donde está tu nombre, abajo del lado izquierdo hay dos iconos, uno que dice desactivar audio, ese no, y el segundo que debe decir activar cámara, videocámara, una cosa. Sí, sé cuáles son. Sí. Voy a hacer una cosa, me voy a ir y vuelvo a entrar, ¿vale? Eso es lo mejor. Sí, aquí te esperamos. Ok. Y mientras doy la bienvenida a mi amiga Marisol García. Marisol, gusto en saludarte, bienvenida. Gracias que nos acompañas, es un gusto y nos va a servir de mucho esta entrevista con Carlos Iglesias, que es uno de los protagonistas de la película que se estrenó ayer, que se llama Abuelos. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí con ustedes, con toda la comunidad de Entrecanos. Y ahorita que se conecte con Carlos también va a ser un placer estar platicando con ustedes. Sí, ya lo vemos, ya está aquí conectado, nada más que ahora está como ahí está perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Carlos, bienvenido, los presento, Marisol. Carlos, ¿qué hay, Marisol? Iglesias. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar por aquí con ustedes. Le decía a Luis que va a ser un placer platicar con toda la comunidad de Entrecanos de esta nueva producción que se está lanzando, bueno, en México el día de ayer. Pues muchísimas gracias. Para mí también es un placer estar con vosotros. Es el día de ayer y estamos transmitiendo en vivo y en directo, bueno, en indirecto porque la señal se pasa por Facebook Live y por Twitter, y también ya se le mandamos a Santi, y sé que algunos amigos que están en este ecosistema emprendedor de México la están replicando. Bienvenidos todos. Si quieren hacer preguntas, se vale. Al final yo creo que se las leo a Carlos para que nos haga el favor de responder. Encontré una semblanza tuya, Carlos. Aclaro que es una semblanza no autorizada, la saqué del internet, pero me gustaría presentarte. Por cierto, que en breve vamos a partir pastel, ¿verdad? Carlos. ¿Perdona? En breve vamos a partir pastel. Bueno, en breve, el 15 de julio. Sí, ¿Sí? no te había cogido lo del pastel. Sí. Es un tema además que prefiero olvidar. Eso de partir tanto pastel, no te creas que me hace mucha gracia ya a estas alturas. ¿Ya no? Bueno, digamos que mucha no. Me gustaría realmente ser más joven y poder hacer muchas más cosas de las que ya por edad no me puedo permitir, ¿no? Ya. Bueno, ahorita entramos en materia. Carlos Iglesias Serrano nació en Madrid el 15 de julio, es un actor, director de cine y guionista español. Es especialmente conocido por haber interpretado el papel de Benito Lopera en la serie Manos a la Obra de Antena 3 de 98 a 2001, y en su secuela Manolo y Benito Corporation de 2006 y 2007, y por ser director y protagonista de la película Un franco, 14 pesetas, pero en nuestro caso debo decir que por interpretar a Isidro en la película Abuelos. Sus padres emigraron de Quintanar de la Orden, Toledo, hasta Suiza, donde Carlos vivió hasta los 13 años. A dicha edad se trasladó a Madrid y Alicante. Se convirtió en actor tras sustituir a un compañero enfermo en un grupo de teatro independiente, o sea, por accidente quiero pensar, por lo que acabó estudiando en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAR. Aunque se dio a conocer en Esta noche cruzamos el Mississippi de Telecinco, donde interpretaba a Pepe Lu, después interpretó el papel que le ha reportado más fama, el de Benito Lopera Perrote, introductor del gotelé en este país, España, en la serie de comedia española Manos a la Obra de Antena 3, serie que llegó a cosechar datos de audiencias superiores a los 6 millones de espectadores.
Es además director de la exitosa película Un Franco, 14 pesetas de 2006, relato autobiográfico sobre un grupo de españoles que emigran a Suiza, que le valió una nominación al premio Goya como mejor director Nobel, y de Hispansi, Españoles, en 2011, que narra el envío de miles de españoles, de niños españoles, a la Unión Soviética al comienzo de la Guerra Civil Española. En 2014 estrena Dos Francos, 40 pesetas, segunda parte de su ópera prima con la que cierra su trilogía sobre la vida de los emigrantes españoles. Bienvenido, Carlos, espero haberlo dicho bien y si faltó algo... Muy bien, muy bien, muy bien. Solo que hay un error que ponen que mis padres salieron de Quintanar de la Orden y mis padres salieron de Madrid, pero bueno, es un error absurdo que viene porque la familia de mi madre es de un pueblo de La Mancha, y es justamente ese pueblo de Quintanar de la Orden, pero vamos, no mis padres, es mi abuela. Pero vamos, que da igual. Exacto. ¿Cómo, Carlos, Marisol, si en el momento que quieras intervenir, por supuesto, el micrófono está abierto y se vale. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo te involucraste, no en la parte de la actuación, porque ya vimos que es como por accidente, pero en la parte de la dirección, que es lo que también haces, ¿no? Y de ser guionista. Pues es también un accidente. Yo estaba haciendo manos a la obra y de pronto este país se empezó a llenar de inmigrantes, muchos de ellos que venían de Sudamérica, que hablaban nuestro mismo idioma, y a mí me molestaba muchísimo el trato que nosotros los españoles teníamos hacia esos inmigrantes que llegaban en aquel momento. Y entonces me pareció que era muy higiénico y muy interesante el contar la experiencia de mi familia en la emigración en Suiza, para recordar de alguna manera que nosotros habíamos sido inmigrantes, nosotros los españoles, hacía nada, ¿no? Y de esa forma escribí un guión sin pretensión nunca de ser el director, únicamente pedía interpretar el personaje de mi padre, porque también era un homenaje a mis padres y yo quería hacer ese homenaje a mi propio padre, pero al final era muy complicado, me tiré más de 4 años intentando conseguir una productora y llegué a una que por fin me dijo, dice, me gusta mucho el proyecto siempre y cuando seas tú el director, porque es un proyecto muy personal y tú no vas a dejar trabajar al director que yo ponga, porque vas a estar constantemente encima de él y no va a tener el alma de ese director ni el alma de tuya, ¿no? Entonces dice, tú te lo piensas y con lo que decidas tú me dices. Lo consulté con mi mujer, con mis amigos y al final, pues bueno, pues me tiré al río porque ya llevaba mucho jugado, 4 años gastados en intentar levantar el proyecto y al final fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de poder rodar en la Suiza que yo conocí, incluso en la casa que alquilaron mis padres cuando fueron en los años 60. Estaba libre justamente y pude rodar allí. Y de alguna forma ha sido una película que me ha dado muchísimas alegrías. Se estudia en universidades de toda Europa, en institutos de España y del extranjero, y habla un poco pues, de esa emigración tremenda de 4 millones de españoles a la Europa central en los años 60. Qué bien. Claro que sí. Y Luis, adelante. No, vas. Yo quería preguntarle a Carlos cómo es que llega al proyecto de Abuelos, justamente. Bueno, pues me llamó mi representante, me dijo, dice, hay una productora que quiere contactar contigo, te quieres ver con el director y bueno, me reuní con ellos, con Santiago Requejo, me pareció muy joven para la historia que iba a contar, me contó un poco por encima de qué iba y dije, pero bueno, ¿y cómo se te ocurre con 30 y pocos años contar una historia sobre sesentones, ¿no? Y me dejó el guión. Y yo tengo que reconocer, y lo he dicho muchas veces, que es un guión que dejé a un lado porque nos llegan muchos guiones de proyectos que nunca se llegan a realizar y la verdad es que da mucha rabia enamorarse de un proyecto y que nunca salga, ¿no? Entonces lo dejé ahí. Ellos quedaron en que si todo salía bien, en menos de un año se volverían a poner en contacto conmigo diciéndome que ya las cosas estaban hechas.
La parte económica se refiere, lógicamente, que es la parte más complicada de sacar siempre, ¿no? Y al año justo de aquella reunión se presentaron diciendo que ya estaba resuelto económicamente el proyecto. Entonces sí me puse a leerlo con pasión. Me gustó tanto más que la primera vez que lo ojeé. Se lo dije y digo, yo creo que tienes una gran película y además muy original, con un planteamiento muy original que nadie se había hecho sobre esa tercera edad. Y nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar en un proyecto muy lindo, muy lindo. Activo mi micrófono porque de repente lo quito por ruidos que hay aquí. Carlos, tú, regresando a la parte que te metiste como primero guionista y luego director, pues emprendiste en algo que no habías hecho. Sí, efectivamente, yo cumplí los 50 años justamente en esa película. A partir de entonces tengo que reconocer que me han llamado muchísimo menos para ser actor. Digamos que hay pocos directores que quieran contratar a otro director como actor y eso ha sido un hándicap en mi carrera profesional, pero he tenido la buena suerte de poder levantar después otros 3 proyectos más de cine, 2 obras de teatro, un corto y un documental. Entonces, bueno, la verdad es que no me puedo quejar. A día de hoy, aunque empecé tarde con esto de la dirección, he conseguido levantar 4 largometrajes que han tenido cierto eco en el país y en Europa, sobre todo en Alemania, Suiza, Francia, en fin, los países donde se desarrolla un poco la historia de la inmigración española. Y ha sido una satisfacción porque, si bien es cierto que mi profesión real es la de actor, también es cierto que cuando eres el guionista tienes parte de la producción y eres además el director. Si encima eres uno de los protagonistas de la película, digamos, haces la película que quieres hacer. Cuando eres actor, haces el sueño de otro señor, que a veces coincide con el tuyo y a veces no. Pero cuando se reúnen todas esas condiciones, estás realizando tu sueño, ¿no? En ese caso de un Franco, infinitamente más porque era la historia de mi propia familia en la emigración, ¿no? Y obviamente pues es una película muy, muy sentida. Y en fin, pues bueno, pues he tenido mis rachas de éxito en televisión, que es lo que te da la fama y lo que hace que se puedan abrir algunas otras puertas, con esas series que has mencionado, con ese programa de televisión que fue un éxito, Cruzando el Mississippi, que fue un programa líder de audiencia en su momento en España. A las 2 de la madrugada nos seguían viendo 4,5 millones de espectadores. Wow. A las 2 de la madrugada. Y entonces, bueno, pues era una locura. En aquel momento salir a la calle era espantoso porque la gente te comía, te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, todo es un altibajo, ¿no? Digamos que la profesión de actor, más que la de cualquier otro como director o productor, pues bueno, pues tienes unos momentos de éxito, si es que se te da bien, y después otras bajadas porque dejas de estar en candelero y bueno, ahí estamos, intentando sobrevivir y sacando una familia adelante con este oficio tan complicado. Fíjate que yo quisiera, a propósito de ser guionista, de escribir historias, te quiero preguntar si no dudaste en algún momento en que fueras a escribir bien, en que fueras a narrar, a describir y narrar una historia bien con un hilo conductor de esta secuencia de ideas, mensajes. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque tuvimos ya una charla aquí en Entrecanos hace tiempo con una escritora que nos daba las técnicas y la manera de por qué podía uno escribir y debía uno escribir. Y hubo gente que nos escribió, es que no me animo a escribir porque tengo faltas de ortografía. O no me animo a escribir porque no sé si voy a narrar bien la historia. Y en tu caso me gustaría que nos compartieras por qué sí se tiene que escribir, por qué sí se debe transmitir una idea a través de la palabra escrita. Bueno, escribir un guión es una forma distinta de escribir que escribir una novela o un cuento corto. Digamos que el guión exige dar a entender el proyecto a muchos oficios, ¿no? A un director de fotografía,
a un director o directora de maquillaje, a una sastra, en fin, a muchos oficios que intervienen en una película, y todos tienen que saber qué tienen que hacer a través de ese guión que estás escribiendo. Hay una parte que no se puede escribir, que es la interpretación del actor, la parte que pone el actor a la hora de interpretar. Eso no se puede escribir, eso se supone, pero después normalmente si el actor es bueno o si acompaña la idea del director, pues engrandece la obra literaria, como no, ¿no? Porque le transmite su vida. ¿Estás hablando de las emociones? Estoy hablando de las emociones, estoy hablando de que todo lo que está escrito tiene que pasar por el filtro necesario del actor, que tiene su propia personalidad y su forma de entender las cosas y su filosofía de vida, ¿no? Por mucho que comparta con el director, jamás pueden ser la misma persona, jamás, es imposible. Aunque solo sea por el físico tan distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo con lo que tienes que contar a la hora de escribir. Y después hay una cosa muy prosaica con la que también tienes que contar, y es que mientras que el papel lo admite todo, la realidad no admite prácticamente nada. Nunca, siempre te faltará presupuesto para hacer esa película soñada. Claro. Y te tienes que adaptar, te tienes que adaptar. Eso ocurre en el rodaje. Muchas veces yo he escrito una secuencia donde aparecían la de los niños de la guerra que van a Rusia, pues a mí me hubiera encantado escribir la secuencia que yo tenía soñada, que era huyendo de Moscú, los alemanes acercándose y los niños, porque así es como me lo contaron niños de la guerra que vivieron aquello, ¿no? Pero cuando ya la tenía escrita, y la tengo escrita, me di cuenta de que solo esa secuencia podía costar tanto como el resto de la película, ¿no? Y entonces, obviamente, lo tuve que rechazar y escribir una nueva donde me ajustase al presupuesto real que era lógico que fuera a tener. Digamos que cuando además de guionista eres productor, tú mismo te vas cortando las ramas y vas haciendo un arbolito cada vez más pequeñito en función de lo que puedes levantar, y más en un país donde realmente nuestros presupuestos dejan mucho que desear, ¿no? Yo siempre cuento que Francia, para que tú te hagas idea, dedicó a su cine el año antes de la pandemia 636 millones de euros, 636, y nosotros el año antes de la pandemia tuvimos 30 millones para nuestro cine hispano. Entonces la diferencia es abismal. 20 veces. Después queremos estar en los mismos festivales y tener la misma repercusión internacional, ¿no? Es imposible. Entiendo. Marisol, ibas a preguntar algo. Sí, bueno, quería comentarle a Carlos justamente lo que vemos en su trayectoria es que él también de alguna manera se vuelve productor cuando cumple medio siglo, y estaba pensando un poco en la trama que interpreta en Abuelos, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué tanto se asemeja esta situación que le enfrenta cada día y también tener que ir modificando este plan, y él cuando va a hacer las producciones, pues decir, ¿sabes qué? Tengo en el camino que ir haciendo modificaciones a las producciones. Se asemeja mucho a la vida del emprendedor, ¿no? Y lo que estás también proyectando en la trama. A Pues ver, hombre, perdón, Carlos, yo quisiera hacer un paréntesis. Aquí voy a poner este breve corto de la película, porque habla de esto que está mencionando Marisol y cómo tú lo tomaste y lo transmitiste. ¿Les parece bien? Muy bien. Son unos segundos, pero son realmente buenos segundos. Parece verdad, que llevo 2 años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan. Eso es, o sea, la desesperación total. Sí, yo siempre cuento que Isidro, el personaje que yo interpreto en Abuelos, es un hombre que no necesita trabajar para vivir. Realmente tiene una mujer que trabaja, tiene una casa espléndida, en fin. Él necesita trabajar y ser útil a esta sociedad para entender por qué se levanta por las mañanas.
que es algo imprescindible llegada a una edad. Es maravilloso el tener un plan para ese día. Es maravilloso el tener una ilusión. Es maravilloso el sentirte útil. Y por eso es por lo que se mueve, por ese impulso es por el que se mueve Isidro. Entonces, obviamente si lo necesitase para comer no tendríamos ninguna discusión posible. Él por qué tiene dudas, por qué se enfrenta a su mujer, por qué no reconoce delante de su mujer. Bueno, porque hipoteca su casa, hipoteca su vida apacible para conseguir un sueño, un proyecto, ¿no? Y esa condición de conseguir el sueño, la alegría del por qué levantarte todos los días, es algo que yo creo que vive todo el mundo una vez que se siente todavía con fuerzas para ser útil, y esta sociedad le aparta totalmente, ¿no? Le dice, ahora quédate cuidando de los nietos o, o vete a pasear al parque y dedícate todo el día a hojear el periódico, en fin, a morirte en vida, ¿no? Yo creo que es importante que luchemos, que sigamos sintiéndonos que tenemos un sueño y que ese sueño es realizable, como no, y por lo menos morir en el intento, ¿no? Sí, por supuesto. A mí esta parte, esta escena es la que a mí se me quedó grabada, ¿eh? O sea, esa la traigo tatuada, porque más allá de si tiene dinero la esposa o no, si tiene trabajo la esposa o no, si tiene una situación desahogada o no, como hombre que se nos considera el proveedor de la casa, ahora los proveedores son dos, o hasta los hijos llegan a cooperar, pero el hombre es el que ofrece la proveeduría, la seguridad, y se me hizo una escena demoledora, que tengas que voltear con tu esposa con la desesperación en la que lo transmites y dices, es que no me lo dan. Eso debe Claro, ser demoledor para el hombre. totalmente. Ese es un problema. Lo que pasa es que el problema es mucho más grande, porque estamos en una sociedad, en la española al menos, donde tenemos un paro tremendo, ¿no? Un paro desproporcionado para un país moderno, para un país que está dentro de la Europa civilizada y con una calidad de vida muy aparente. Y entonces, si ese paro ya es tremendo, entre la juventud todavía lo es más. Entonces, claro, hay una parte también de esa juventud que al ver la película decía, bueno, si es que estos señores con 60 o 60 y tantos años van a seguir trabajando, ¿qué puesto de trabajo me pueden dejar a mí que todavía no he conseguido mi primer trabajo? Sí. Entonces, bueno, esa es otra lectura de todo esto, ¿no? Digamos que en ese sentido a mí me da mucha envidia, yo que me he criado en Suiza, me da mucha envidia los amigos en Suiza que tengo con mi misma edad, que cambian de trabajo por gusto, únicamente por estar en otro cantón más cerca de unas montañas que les gustan o de un lago donde viven unos amigos suyos, y que se lo pueden permitir porque su paro allí no llega al 2,6%. O sea que es algo como que no existe el paro. Entonces esa libertad que te da el saber que te puedes mover por el país libremente, sabiendo que, además, teniendo en cuenta que se valora muchísimo el conocimiento que has adquirido a lo largo de toda una vida, ¿no? Cosa que aquí las cosas como son no es tan fácil. En fin, somos un país, no sé cómo andaréis en México, pero me temo que sois herencia nuestra y que debéis andar más o menos por lo mismo. Así que son países complicados para, si encima la gente de 60 o 60 y tantos años quiere seguir en activo, ¿no? Es como qué hueco les dejamos entonces a los jóvenes. Sí, Carlos, creo que has tocado puntos muy importantes y sobre todo porque las realidades, tenemos estos dos como aspectos o puntas que existe aquel que quiere, como dice la película, emplearse y que no encuentra este trabajo, y también aquel que se ve en la necesidad forzosa, ¿no? de emprender. Y has tocado el punto medular también de aprovechar toda la experiencia que yo creo que de mano de los jóvenes, y es también lo que busca mucho entre Canos, es impulsar esa sinergia que puede darse entre todo el capital
el cúmulo de conocimientos que tiene la gente mayor y la que viene comenzando, ¿no? Entonces creo que podrían impulsarse o hacerse negocios muy interesantes con estas dos conjunciones. Sí, yo creo que, un poco siguiendo el hilo de la pregunta que me habías hecho anteriormente, mi vida profesional efectivamente tiene que ver con el personaje de Isidro. No cabe duda que en un momento dado no esperé a que sonase el teléfono, no me resigné a esperar que me llegara un trabajo como actor, impulsé el sacar un proyecto adelante sin saber que eso me iba a costar prejuicios después para mi vida profesional, ¿no? Por lo que os decía antes, ¿no? Porque nadie quiere tener a un director al lado. Pero no cabe duda de que a partir de entonces también viví la satisfacción y el orgullo de haber levantado un proyecto desde que es un germen apenas, ¿no? Es algo que están haciendo desde tu imaginación, desde lo más adentro de ti, ¿no? Y lo plasmas en un papel, de ahí lo transmites, buscas una producción, buscas una cadena de televisión. Desde ahí hasta el día en que lo ves sentado en una butaca el día del estreno y que de pronto se encienden las luces y aplaude toda la gente, pues es todo un mundo, una vivencia que has tenido y que posiblemente si te hubieras esperado a que sonara el teléfono nunca hubieras vivido, ¿no? Y eso, bueno, pues es una satisfacción muy grande para la vida. Claro. Y es esta parte donde uno se tiene que confrontar y que adecuar al nuevo entorno, a lo que hay, el antes de la película, el después de la película, y tratándose de cualquiera, ¿no? ¿Qué te deja una película? No en lo económico, sino en la satisfacción personal, en el crecimiento, en el aprendizaje. ¿Cuál sería tu mensaje respecto de Abuelos, lo que a ti en lo personal te dejó? Digamos que Abuelos, reflejado en un guión que escribió un muchacho de 30 y tantos años, Santiago Requejo, puso en evidencia algo que yo estaba viviendo, pero que nunca lo había visto desde fuera. Digamos que al escribirlo él, me lo mostró como si fuera un espejo donde yo me reflejaba, ¿no? Pero a mí no se me había ocurrido, no se me había ocurrido ese pensamiento, esa línea de pensamiento. Y a él sí. Cuando vi la película, vi que de alguna forma reflejaba pues, lo que sentíamos, al menos los tres actores que somos los protagonistas de la película y que lo hablamos muchas veces entre nosotros, ¿no? Qué bonito, qué grande que Santiago nos haya puesto delante de un espejo para mirarnos nosotros mismos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y hay un tema, perdón, Marisol, vas tú. Muchas gracias, Luis. Justo, quisiera yo también saber qué mensaje le quisieras compartir a los jóvenes también que están, pues, vienen atrás, ¿no? En el camino, en la carrera, que evidentemente el tiempo pasa tan rápido, ¿no? De a veces no nos damos cuenta, pero cuando ya percibimos, ya estamos igual ya tenemos 40, 50 años. Bueno, todos hemos sido jóvenes, todos hemos pasado por ahí, hemos pasado por las dudas de qué hacer en la vida, cómo ganarte la vida. Si únicamente buscas, que no es poco en los tiempos que corren, el ganar la vida y el sacar una familia adelante, pues a lo mejor al final estás trabajando en algo que no te gusta o que no te va a gustar nunca, ¿no? Y es una vida de alguna forma amargada, pero necesaria, porque hay muy poca gente, y yo en ese sentido me considero un privilegiado, el haber podido trabajar o haber podido sacar una familia adelante, no con grandes lujos, ni muchísimo menos, pero suficiente para lo que nosotros necesitamos, con un trabajo que me entusiasme, ¿no? Yo creo que es muy importante encontrar ese lugar en el mundo donde te puedas realizar como persona, que te apetezca hacerlo y que cuando salgas por la mañana vayas con la satisfacción de que vas a hacer algo que te agrada y que te engrandece como persona, ¿no? Es complicado, cuidado. Yo entiendo, para ser justos, que el 90% de la gente posiblemente, mi padre me decía, mi padre era mecánico fresador y me decía,
Carlos, por lo que más quiera, búscate un trabajo donde no te manches las manos de grasa, por favor. Y bueno, pues no me la manché de grasa. Sí me la he manchado de muchas otras cosas, pero justamente de grasa no. Él no tuvo, por desgracia, un trabajo que le entusiasmara, que le gustara, y yo sí lo he conseguido. Me parece que es muy bonito cuando ese milagro ocurre. Estás hablando de que encuentras tu pasión en la vida. Y cuando Sí, no cabe haces duda. lo... Es que, como decía Jorge Cafrune, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero trabajar en campo ajeno es cosa perdida. Así es, así es. Porque mientras unos hacen de trueno, es para otros la llovida. Entonces, sí, es difícil, pero a veces se da. Yo tengo amigos que obviamente no se dedican ni mucho menos a esto de hacer películas, pero que sí han tenido una satisfacción personal en el trabajo que han encontrado, en el que han tenido, y de alguna forma se han realizado en él, ¿no? Y está muy bien, porque siempre que miras atrás, miras con una sonrisa, ¿no? No con una amargura. Por supuesto, y cuando haces lo que te gusta, deja de ser trabajo. Claro, y es que además el trabajo ocupa una parte importantísima de tu vida, ¿no? Sobre todo en esa edad entre los 30 y los 50 y tantos años, ocupa una parte fundamental. Entonces, si vives amargado por el trabajo, lo que pasa es que ahí volvemos otra vez con el problema que decíamos antes, ¿no? Con el problema de países que tienen un paro tan grande que ya el encontrar un trabajo, sea cual sea, ya es como para darse con un canto en los dientes, que decimos en España, ¿no? Para darse con una piedra en los dientes. ¿Sí? Pero ojalá viviéramos en un mundo donde realmente te pudieras realizar en algo que te entusiasme, ¿no? Claro, Carlos. Y justamente yo creo que también eres ejemplo de que puedes seguir este sueño de vida que puedes tener, no importa la edad, ¿no? Me dices que tú cumpliste el medio siglo ya dirigiendo, o sea, cuando cumpliste 50 era cuando empezaste a dirigir. Y pues a eso es también un poco el mensaje, ¿no? Que mientras tengas esa fuerza, ese ánimo, yo creo que puedes intentar cumplir tus sueños, ya sea a través de un negocio propio. Yo creo que es una buena opción. Sí, no cabe duda, y supongo que habrá cantidad de salidas después de la apetencia de cada uno. También es cierto que con la edad es algo que va ocurriendo, las pasiones no son las mismas con 30 años que con 60 años, ni deben serlo, sería absurdo, son otras y son más relajadas. Entonces lo que antes te dejaba sin dormir noches enteras y era la ansiedad de a quién voy a llamar hoy para intentar sacar el proyecto, pues llega un momento en que lo ves mucho más relativo y con mucha más distancia, ¿no? Y dice, llegará ese proyecto, se hará y también pasará. Pasan las amarguras y pasan también las alegrías, ¿no? Y eso es algo que aprendes con el tiempo y es muy higiénico también que lo aprendas, porque si te basas únicamente en que la alegría está en un sitio, puedes ser un amargado toda tu vida si no lo consigues. Y a lo mejor al lado tuyo hay cosas que te pueden interesar muchísimo y a las cuales no prestas atención porque estás obsesionado. La obsesión tampoco es buena. Sí, sí, es cierto. Y yo retomo este tema de la combinación y de la sinergia que se puede hacer entre jóvenes y adultos. De hecho, creo que es un deber ser el que un emprendimiento, hablando de emprendimiento, se componga de jóvenes y adultos, porque tenemos ingredientes distintos que aportar. Y retomo también el tema, parte de la película, que es ese lenguaje que ocupan hoy los jóvenes y que nosotros manejamos de distinta manera. Hoy te dicen, vas a hacer tu pitch. Yo cuando trabajaba, cuando era empleado, yo decía, voy a hacer mi presentación. Ah, es que tienes que hacer un business plan. Una financiera y ya, tal, tal. Oye, es que voy a un coworking. Ah, sí, 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 Ya, sí. yo los conocí como estaciones de trabajo. No había de estos coworking como se conocen ahora, pero eran estaciones de trabajo. Entonces, el lenguaje per se también es diferente, aunque quizá estamos hablando de lo mismo. Hoy todo es coworking, co-housing, co-living, quién sabe qué, y dices, bueno, no había esto antes, pero en el fondo puede seguir siendo lo mismo y podemos entenderlo y podemos aprenderlo. No son lenguajes de otro planeta
que sean inaccesibles para nosotros? Pues es cierto que hay que ponerse al día. Es cierto que es importante. Para mí, además, es una asignatura pendiente. Yo siempre estoy detrás de mis hijos para que me enseñen lo que ellos saben de Internet, incluso de sacar partido al móvil que tenemos, ¿no? Al móvil llamamos al teléfono móvil. Sí, sí. Y bueno, pues el celular se le puede sacar, realmente es un milagro, ¿no? Para mí es un milagro el a través de Google poder llegar a cualquier parte del mundo y que te sigan hablando en tu idioma y te indiquen cómo llegar. A mí son cosas impensables cuando yo era un chaval, impensables que iban a ocurrir y están ahí. Yo creo que no sacarles partido, el no poner un poco de interés para que alguien te lo explique y hacer más fácil tu vida y la de los demás, es absurdo. El negarse a evolucionar dentro de tus posibilidades. También es cierto de que hoy en día la técnica avanza a unas velocidades que los que tenemos cierta edad apenas podemos alcanzar, ¿no? Pero tú, por ejemplo, te veo muy puesto en ordenadores, en cómo manejar el vídeo, en todo este tipo de cosas que yo estoy detrás de un amigo que sabe mucho de esto para que a todos los que estamos un poquito más peces nos indique, nos dé una indicación básica, pero mínima para podernos manejar, ¿no? Con soltura. Porque yo creo que es absurdo negarse a eso. Te vuelvo a repetir, hay gente que ya en España no puede acudir al médico porque cuando levanta el teléfono de casa habla tan deprisa la máquina diciendo si es para consulta, pulse 1, si es para tal, que llegas a una edad que ya no te da tiempo a reaccionar e ir marcando los números que te va indicando, con lo cual se quedan sin poder ir al médico. Es tremendo que la técnica haya llegado hasta ese punto que aleje totalmente de un médico necesario a una persona perdón, de cierta edad, pero también es cierto que esa persona de cierta edad necesita hacer un esfuerzo para llegar a entender mínimamente y poderse manejar en este mundo de tecnicismos que para nosotros son novedad, claro. Claro, Carlos, qué importantes puntos comentas, ¿no? Y aspectos que muchas veces no se alcanzan a ver, esto del aprendizaje de la tecnología. Y bueno, afortunadamente creo que cada día es más accesible y más intuitiva y pues también como lo comentas, ¿no? Un esfuerzo que es de manera personal. Yo quisiera preguntarte en este sentido, ¿cuál es el reto que tiene Carlos hacia futuro y como emprendedor? Bueno, pues este año de pandemia en que no hemos podido apenas salir de casa, me ha dado tiempo a a escribir una serie de 8 capítulos, 2 guiones, en fin, tengo 5 proyectos para intentar que al menos salga alguno, ¿sabes? Ese es el sueño, no sé si lo conseguiré, pero desde luego todos los días me levanto con ganas de molestar a unos y molestar a otros para intentar que se me vea la manita, ¿no? Asomando la manita y diciendo, por favor, estoy aquí, al menos léanme, a ver si les interesa o no les interesa, pero al menos léanme, ¿no? Y eso es lo que estoy. También es cierto lo que os decía antes. Todo eso es cierto, pero también con la alegría que cuando me dicen que no, que me lo dicen, no me pase nada, ni me dé un cólico, ni me ponga enfermo, ni me caiga desmayado. Digamos que tengo 5 minutos de taciturnos y me vuelvo a levantar porque si algo me ha enseñado este oficio es a levantarme cada vez que me caigo y me caigo mucho. Es que no se tiene que caer, ¿eh? En ventas se dice que hay que recibir los nos con mucha alegría, porque vas a estar más cerca del sí. Qué bonito, O sea, qué a lo bonito. mejor me dan 9 nos y al 10, al 11, al 15 me van a decir que sí. Entonces, qué bueno, gracias. Adiós, voy con el que sigue. No, Muy bonito, me entonces quedo con eso. hay que tomar la vida así como va. Entonces, que me dijiste tú que no, bueno, Juan, gracias Juan, voy con Ernestina. Ernestina, no, gracias, voy con Pedro. Pedro, no, voy con Walter ahí a Suiza y le digo, aló, Venecia, y no sé qué, y le das mis cosas y a ver qué te lee y a ver cómo reacciona, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es necesario y además es una filosofía de vida
que nos hace más fuertes, porque como te hundas, en fin, solo tú eres capaz de levantarte, nadie lo puede hacer por ti. Sí, claro, qué tema tan importante. Fíjate que, Carlos, en México se han hecho diversos estudios, sobre todo en emprendimiento, y en diversos años, sobre todo los últimos 15 años, se había resaltado mucho que por qué las personas no se animaban a poner un negocio, y muchos contestaban que era por el miedo al fracaso. Pero como bien lo comentas, ¿no? Pues como les dice Luis, muchas veces recibirás un no, tal vez empiezas algún negocio y tal vez las cosas no salen tan bien como pensabas y tienes que virar en el camino, volver a reconfigurar, volver a hacer tu estrategia. Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que más pueden aportar las generaciones más grandes a los que vienen detrás, ¿no? Porque sobre todo se habla mucho de esta generación nueva de cristal, ¿no? Que se rompe cuando Ya. les hablas duro, cuando les dices que no. ¿Qué les podrías tú decir justamente tanto a los emprendedores que son de edad un poco más avanzada y a los jóvenes al respecto? Yo creo que los anglosajones, que tienen muchos defectos, como no, tienen una virtud, que son más emprendedores y más valientes que nosotros en general. Nosotros, al menos España, aquí lo más seguro era, antes, ya ni siquiera eso, el meterte en un banco a trabajar o ser funcionario. Entonces, el sueldo no era muy grande, pero bueno, al menos había seguridad, ¿no? Vivías amargado toda la vida porque no habías querido ser nunca funcionario, ni te interesaba en absoluto el trabajo que hacías. Y por eso también cuando recibías a un cliente o una persona que te venía a consultar, pues la respuesta era muy árida y muy seca, porque realmente te estaba respondiendo una persona poco contenta con estar en ese puesto, ¿no? Sin embargo, el anglosajón, o al menos lo que nos llega a través de las películas, es que uno se hace a sí mismo, ¿no? Se atreven y al parecer una buena idea, si lo es, llega a algún lado. A base de uno insistir, patatín, pero llega porque alguien la oye y la pone en marcha. Porque digamos que están en esa filosofía de que se pueden captar continuamente buenas ideas, ¿no? Y así son de alguna forma también los amos del mundo, ¿no? Si nosotros estamos en la pasividad de la seguridad, posiblemente ahí nos quedemos. El que consiga esa seguridad, si es que existe hoy esa condición, ¿no? Porque desde luego aquí se da muy poco o infinitamente menos que en la época de mis padres, ¿no? Pero nadie nos ha enseñado a ser emprendedores. Mi padre siempre me ha dicho, Carlos, algo seguro, un banco, mira a ver si te puedes meter en un banco, en fin. Cuando le dije a mi padre que iba a ser actor, me dijo, estás loco, eso no es un oficio, eso no es un trabajo, ¿no? Es como que hay cosas que no entendemos. Mi padre era un trabajador que empezó a trabajar con 14 años, entonces nadie le enseñó a ser feliz, digamos que únicamente a trabajar, ¿no? Y él transmitía lo que le habían enseñado. Por eso, cuando dejó de trabajar, cuando de pronto le prejubilaron, se le hundió el mundo. Tuvo una depresión tremenda. A mí me costó 3 largos años sacarle de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que le había enseñado a esta sociedad, que es a ese trabajo manual de mecánico fresador que había aprendido a hacer, y para lo que parece ser valía bastante o era reconocido, de pronto ya no lo hacía. Entonces, nadie le había enseñado a qué hacer con tu ocio, qué hacer con tu ocio, qué hacer con tu tiempo. Pues se pueden tener más ilusiones con 60 y tantos años. ¿Se puede o te tienes que morir ya? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, pues ese es un problema que ocurre a mucha gente. Por eso yo creo que si hay muchas cosas que repudiamos de los anglosajones, hay algunas que debemos aprender. Yo me he criado en Suiza, en un país que está mucho más cerca de la mentalidad anglosajona que de la mentalidad latina, ¿no? Son muy prácticos, son tremendamente prácticos. Apenas hay trámites para levantar un negocio, muy poquitos.
no existe el oficio de notario. O sea, tú te puedes ahorrar el notario, porque la palabra es ley, la palabra, si no la cumples, puedes ir a la cárcel. O sea, no mientas. Esas sociedades protestantes donde funcionan de puta madre porque de pronto confían los unos en los otros y hacen que sea necesario cantidad de oficios intermedios que lo único que hacen es llevarse tu dinero, ¿me entiendes? Hacen que esa sea una sociedad infinitamente más ágil, más práctica, más moderna y que avance de una forma definitiva mucho más que la nuestra, que está un poco anclado en la religión, la seguridad y un montón de tópicos que nos han metido en la cabeza, ¿no? Se mueven en torno del valor de la honestidad. Tu palabra vale y vale tanto como la del otro. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Si tuviéramos esa sociedad, si la tuvierais vosotros y la tuviéramos nosotros, posiblemente no sería necesario estar en la conversación que estamos ahora mismo. Es algo bueno, es algo que yo cuando era un chaval y volví a España con 13 años, dije, alguna vez España será como la Suiza que he dejado en los años 60, ¿no? Yo me voy a morir dentro de nada, estoy ya de vuelta de muchas cosas, quiero decir, me queda la vida que me queda, pero no conseguiremos nunca la calidad de vida que ellos tienen. A lo mejor conseguimos alguna vez el nivel de vida, porque alcancemos esos sueldos, pero la calidad de vida, el poder dejar el coche abierto en cualquier calle sin miedo a que te lo roben, el no necesitar rejas en tus ventanas, ni una puerta blindada en tu casa, el poder dejar la ropa en un parque y tirarte a un agua de un río en la ciudad y que esa agua sea cristalina, no esté contaminada y que esa ropa no te la robe nadie, eso es impagable. Eso es una maravilla que nunca alcanzaremos. Sí, por supuesto. Bueno, regresando al tema de emprendimiento, al tema de creatividad, yo te pregunto ahora, ¿quiénes son tus fuentes de inspiración? Son infinitas, es la propia vida, tu propia imaginación, cosas que te han contado. Por ejemplo, Hispansi, pues bueno, pues yo tuve un niño de la guerra como profesor en la Escuela de Arte Dramático, un niño asturiano que se llevaron con 4 años a la Unión Soviética y que cuando yo le conocí era un hombre de 50 y tantos que volvió de allí de la Unión Soviética, casado con una mujer rusa, y que en esas charlas que teníamos por yo haberme criado en Suiza y él haberse criado en la Unión Soviética, muchas coincidencias en cantidad de cosas, pues se me quedó muy grabada la historia de los niños de la guerra, ¿no? Los niños que salieron en la Guerra Civil Española, muchos de ellos fueron a México, muchos de ellos se quedaron allí para toda la vida en México, y en fin, pues esa es una fuente. Un franco 14 pesetas, la fuente de inspiración fue la propia vida de mis padres y la mía, ¿no? En la emigración. 2 francos, pues obviamente lo mismo. La suite nupcial, pues es una comedia que tiene que ver con el amor y el sexo en la edad que yo ahora tengo, ¿no? Cómo hablas de las pasiones sexuales con una mujer más joven dentro de la mentalidad de un hombre de 60 y tantos años. En fin, son cosas que están cercanas a mí y cada etapa es distinta. A mí me hubiera parecido muy raro el haber podido escribir sobre la próstata con 30 años, ¿no? Los problemas de la próstata con 30 años. Pero sin embargo, cuando con ojos de director estás en una clínica para hacerte una prueba con la próstata, pues te quedas en cantidad de detalles que muchos de ellos tienen que ver con la comedia, ¿no? Con alguien que no puede orinar, que es una cosa muy trágica, pero a la vez causa risa. En fin, cantidad de cosas que nos vamos impregnando de ella porque de alguna forma este oficio hace que seas como una especie de esponja, que vas andando y vas hablando de otra cosa, pero vas captando un poco, te vas empapando de todo, ¿no? De todo lo que ocurre. Yo estoy hablando contigo y sin embargo me estoy fijando en tus gestos, en tu forma de ser, en ese bigote que tienes, en esa forma de sonreír. De alguna forma estoy entrando en ti porque si alguna vez necesito hacer un personaje de esas características,
que serían muy parecidas a las mías, por cierto, posiblemente me acordaría de ti, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues así vamos creando poco a poco. Y ya te digo, el papel es que lo admite todo, es la maravilla del guionista, ¿no? Cuando estás a solas, después tienes que compartir con productores, con técnicos, con un puñado de gente que da su opinión y te van amargando la vida. Pero al principio es maravilloso porque estás tú solo y el papel blanco, ¿no? Oye, ahí voy a sumar esto que dices que te hacen fea la vida, que es que, ¿sabes lo que es un camello? Un camello, Sí. un camello el que pasa droga, No, no, no. un camello el animal. Sí, Sí, claro. pues no. Un camello es un caballo diseñado por un comité. O sea, y te imagino un poco lo tuyo, tienes un guión, lo presentas y todo el mundo lo hace pedazos y deja de ser caballo, ya se volvió camello, ¿no? Además, todo el mundo opina, habiéndole dedicado 5 minutos escasos a la reflexión sobre el guión, todo el mundo opina y tiene la solución. Es maravilloso. Muchas veces he tenido que contestar mal cuando ya te hinchan y les dices, vamos a ver, pero vamos a ver, si lo sabes hacer tan bien, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué Claro, no lo haces? ¿Por qué estás esperando a que llegue yo? claro, Hazlo tú, claro. Haz tu propio camello. claro, a tu propio camello. ¿Qué, qué temas tan interesantes? Ahora que hablan de justamente, bueno, una cosa es la inspiración, otra cosa es pues presentarlo para que crean en el proyecto y justamente en el tema de cómo hacer que crean en tus proyectos y que tal vez, no sé si tú te tengas que enfrentar a quién te los financie o toda la financiación es propia. Eh, ¿Cómo pasas este reto, Carlos? ¿Cómo consigues esos recursos para llevar a cabo tus proyectos? Bueno, pues lo principal es ilusionar a un productor que a su vez tiene que tener los contactos o las armas suficientes para intentar vender el proyecto a una plataforma como Netflix o Amazon o algo así, o a una cadena de televisión como Antena 3, Telecinco o Televisión Española. Ese es el proceso lógico. Primero, entusiasmar a un productor, porque el productor realmente no es el que pone el dinero. El productor, digamos que es el que recoge el dinero de esa plataforma o esa cadena y lo distribuye en las partes que corresponden a cada oficio para hacer posible la película. La parte más árida siempre es conseguir el presupuesto, conseguir la parte económica. Es la parte más árida donde yo tengo que intervenir muchas veces. ¿Por qué? Porque si bien el productor conoce el oficio, también es probable que a mí se me abran algunas puertas más porque, además de ser el guionista, soy una cara conocida y eso hace que me quieran recibir, quieran tener una comida conmigo. En fin, en este oficio también es necesario reír las gracias a mucha gente que no tiene gracia ninguna. Pero sin embargo te tienes que sentar con ellos en una comida larga y tienes que reírles los chistes y hacer un poco relaciones públicas para intentar que se fijen en tu proyecto y de alguna forma en esa montaña de proyectos que tienen, pues el tuyo tenga un lugar específico y concreto, el que alguien lo pueda leer y que les pueda gustar, ¿no? Con todo y eso, la inmensa mayoría al final pasan por un tribunal de gente que se supone que lo lee, que se suponen que no saben quién lo ha escrito ni qué productora lo ha presentado. Ojalá fuera así, pero que son los que al final deciden comprar o no comprar el proyecto. Y si no lo compran, pues ya es muy, muy complicado, muy complicado. Si una plataforma o una cadena o las dos no se hacen con tu proyecto, prácticamente, a no ser que sea muy barato y que uno mismo pueda poner los dineros para hacerlo, pues si bien es maravilloso hacer una película, también es cierto que intervienen tantos oficios que es un proyecto muy caro normalmente. Como media, una película española como media cuesta 1.400.000 euros.
y lo normal es que supere los 2.300.000, con lo cual no hay economía que la pueda afrontar si no tiene detrás una plataforma o una cadena, ¿no? Cuando eso ocurre, pues más vale dejar dormir ese proyecto, intentar realizar otro a ver si hay más suerte, dejarle dormir, no desecharle, dejarle dormir porque a lo mejor vendrá una oportunidad más adelante para intentar sacarlo, ¿no? Pues sí. Voy a recuperar dos partes de la conversación de cosas que has dicho tú. La primera es el apoyo de tus hijos para que te auxilien en esta operación tecnológica de cosas que uno no sabe. Lo hago yo igual. Y esa es una sinergia donde vemos que sí podemos interactuar jóvenes y adultos, sean los hijos o sean otras personas. Podemos, debemos y estamos a la mano, donde unos aportan una cosa y otros aportan otra. Y en la parte de inspiración, donde me hablas de que una parte de eso fueron tus padres, con la historia, las vivencias, Suiza, la casa, que tú plasmaste en uno de tus trabajos. Aquí el tema es que uno debe de ir acompañado en el emprendimiento, pienso yo, donde hay una frase que dice, si quieres llegar pronto, viaja solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Y esta compañía me parece que se da en primera instancia con la familia. Yo digo, ahora voy a hablar por mí. Mi inspiración, pues sí, son por un lado mis padres. Mi padre ya no está, mi mamá está viva. Y mis hijos, donde tengo a dos fuegos, tengo esa inspiración, porque también mis hijos son emprendedores y de ellos recibo mucho, ¿no? Entonces, eso es creo que de lo que tenemos que nutrirnos para avanzar. Para mí es imprescindible, ¿no? Porque cuando yo decidí hacer un franco 14 pesetas, dejé una serie de éxito para meterme de lleno en hacer una película que no sabía siquiera si iba a poder estrenar. Claro, esa decisión no la puedes tomar solo. Mis hijos eran pequeños, pero yo tuve una conversación muy larga y muy intensa con mi mujer, poniendo todos los puntos sobre las íes y diciendo que nos podía ir bien o nos podía ir francamente mal. Y dejar una serie de éxito en nuestro oficio es una locura, ¿no? Ya es un milagro prácticamente el tener una serie de éxito, pero encima de ser tan tonto que después de unos años dejarla aparcada para realizar un sueño, pues obviamente tienes que tener la compañía de tu mujer o tu marido, en caso de que sea una mujer, en fin, de tu pareja para ponerla a cabo, porque si no, te lo pueden echar en cara a la vuelta de un tiempo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo he tenido una compañera incondicional. A mí desde el primer momento me dijo, mira, ya comemos todos los días, nuestros hijos van al colegio que queríamos, tenemos lo que nos gusta y lo que necesitamos, vamos a soñar y vamos a soñar juntos. Vamos a emprender de alguna forma una aventura maravillosa en un momento de nuestra vida donde todavía tenemos fuerzas para hacerlo. Y ahí, pues bueno, la actitud de ella fue incondicional. Entonces yo me sentí muy respaldado, muy, muy respaldado. Igual también por los amigos, pero bueno, los amigos al fin y al cabo no arriesgan nada, ¿no? Un amigo te anima y te dice, bueno, pues sí, pues hazlo, pues venga, hombre, ¿cómo no te vas a atrever? Tal, pero no arriesgan nada, ¿no? Que es un poco lo que dice Isidro en la película. Ya, pero es que el que se está jugando su casa soy yo, no vosotros. El que se está jugando la casa soy yo. Bueno, pues yo me jugué la casa, de alguna forma, y en ese sentido tuve suerte, pero tuve una compañera que aunque nos hubiera salido mal, yo estoy absolutamente convencido de que nunca me lo hubiera echado en cara. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es momento de leer los comentarios que están escribiendo en Facebook Live, si me lo permiten. María Cristina Mota, que ella escribe desde Brasil, saluda, buenas tardes. María Eugenia Alanis Morales, buen día, ella está en Monterrey, Nuevo León. Mileidis González, hola, buenas tardes, ella está en Venezuela. Gerardo Viriázaga, saludos Luis y a toda la comunidad de Entrecanos, está en Ciudad de México. Rafael Curiel está en Perú. Buen día a todos, sobre todo a los ponentes. Ya se movió aquí mi cursor y ahora tengo que recuperar donde me quedé.
Gerardo, aquí está. Rafael. Rosana Gutiérrez, Ciudad de México. Buenas tardes. En espera de escuchar las experiencias de Carlos en la película. Espero verla pronto. Ayer se estrenó en 121 salas, que son como la mitad de las que tiene Cinemex en México. María Eugenia Ramírez Ortiz, buenos días a todos. Ella no sé dónde se encuentra, pero ya saludó. María Cristina Mota, yo espero verla en stream. Ella está en Brasil, no sabemos cuándo se va a estrenar en Brasil. Y aquí sigue María Cristina Mota, bien pensado, director y actor. Qué mejor, ¿no? Creo que se tapó tu micrófono, Luis. Sí. Se tapó un poco el micrófono, Luis. Pero retomando justo el comentario de la persona que nos dice que quiere verla en streaming, yo quería preguntarte ¿qué tantas oportunidades se abren para ti, Carlos, ahora que hay productoras independientes como, bueno, como Netflix, como Amazon, ahora no sé si también HBO va a tener estas opciones, ¿no? De producciones propias. Para ti, ¿qué sientes que esto será una nueva oportunidad para poder hacer o realizar más de estas historias que tienes guardadas en el cajón? No cabe duda de que a simple vista parece que cuanto más sean los que puedan comprar, pues más oportunidades hay. Después la cosa no es tan sencilla porque se van creando grupos de negocio donde empiezan a ligarse las plataformas con las cadenas, con lo cual cuando te creías que tenías 10 para visitar, realmente lo que tienes son 3. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es complejo. Cuanto más fuerza tenga la productora con la que estás asociado, más posibilidades hay de llamar a la puerta y que te atiendan como es debido, ¿no? Cuanto menos fuerza, pues como somos muchos los que estamos llamando, pues es más complejo. Este oficio nunca ha sido fácil. Ahora, en tiempos de pandemia, todavía se ha puesto muchísimo más complicado. Con lo cual, yo siempre digo a los chavales que me preguntan que con ilusión quieren dedicarse a esto, yo siempre les digo, mirar, es un oficio maravilloso, pero si tenéis otra ilusión en la vida, mirarla también y dedicaros a la otra, porque esta es realmente complicada, ¿no? Complicada. Ahora bien, si te da la oportunidad, la verdad es que es un placer. Es lo que te decía antes, desde que nace la idea hasta que la ves el día del estreno, es un proceso maravilloso, pero a partir de ahí, cuando ya la echas al público y el público empieza a comentar y si les gusta el cómo te lo describen y cómo te hablan de ella, es una satisfacción que pocos trabajos te lo puede dar de una forma tan gratificante como el cine, ¿no? Claro. Luis, ya regresamos contigo, Luis. Todavía no te escuchamos. ¿No me escuchan? Te escuchamos muy, muy bajo. A ver, un momento, por favor. ¿Ya subí el volumen? ¿Más? ¿Mejor o todavía no? Te escuchamos muy lejos, Luis. Tal vez podrías hablar un poco más fuerte. Apliqué lo que hizo Carlos. Listo, Luis. Ahora. Lo apliqué de desconectar me salí y volví a entrar, pero yo nada más desconecté el micrófono y la cámara. En fin, sigo aquí. Ma Rodríguez saluda desde Guanajuato y nos dice buenos días, Ma Rodríguez. Lulucita Patatica, ese es el nombre que tiene en la red social, por eso está saludando. Buenas tardes para todos. María Cristina Mota dice, perdón, pero se me mueve aquí el cursor. El trabajo sobre todo perdón, pero de verdad que esto se mueve y sí nos cuesta trabajo. El trabajo sobre todo nos hace sentir muy bien con una enorme satisfacción. Ella lo escribe desde Brasil. Carlos Díaz, excelente, la pequeña parte que pude ver, la veré completa más tarde. Es Carlos Díaz, aquí es de Ciudad de México. María Eugenia Alanis Morales desde Monterrey. Escuchando su historia sentimos que habla de cada uno de nosotros. Felicidades por tener la tenacidad y valor para realizar esta película.
Eso es para ti, Carlos. Bueno, yo no he realizado, yo solo soy uno de los actores protagonistas. Ojalá hubiera sido una película mía porque estaría muy orgulloso y satisfecho de ella, sí, no cabe duda. Sí, María Cristina Mota pregunta qué quise decir con eso de y todo lo que dije, ¿no? El co-working, co-living, pues son términos de los muchachos que hoy ocupan para decir las cosas y que nosotros conocimos con otra terminología. Tú, Carlos, hace pocos minutos mencionaste de las relaciones públicas que tenías que hacer y que se te facilitaban porque eres una figura pública, porque te conocen. Y hoy los muchachos dicen, voy a hacer networking. Oye, qué bien, pero estamos haciendo relaciones públicas, pienso. Son anglicismos, en fin, es que los anglosajones nos han invadido en todos los sentidos y en este también. Sí, María Cristina Mota dice, gracias, señor Carlos, por aclarar los diferentes pensamientos entre anglosajones, latinos y España en emprender. Sí, tal cual. Gaby Tenori, una amiga, dice, mis papás vieron la peli ayer y les encantó, hoy la veo yo y ahora tengo aún más ganas de verla. Qué bonito. Esos son los comentarios que hemos recibido reiteradamente de gente que le hemos invitado y le hemos puesto los cortos estos que vimos aquí. Y pues, Carlos, yo te pediría por favor un mensaje de cierre para la comunidad de Entrecanos. ¿Con qué te despedirías tú? ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles? Pues yo creo que, aunque no me lo aplique a mí mismo todos los días, en un día ideal, maravilloso, en que te levantes con ese estado de ánimo tan bonito, de alegría, yo diría que tenemos que tener la certeza absoluta de que solo vamos a vivir una vez. Entonces eso supone que vamos a empeñarnos en ser felices, sea cual sea el camino que busquemos para serlo, pero si además podemos contribuir con nuestra felicidad a la de los demás, pues muchísimo mejor. Y entonces, en ese sentido, me parece que es una lectura muy bonita, que me gustaría aplicarme, ya te digo, todos los días, aunque no todos los días me levanto con ese sol que tenemos hoy. A veces el día es nublado, pero igualmente hay que levantarse. Por supuesto. Oye, nos faltó una pregunta. ¿Para cuándo la segunda versión de Abuelos? Bueno, pues en ello están en este momento, están escribiendo ya el guión. Me habla de una forma muy ilusionante, Santiago, cada vez que nos vemos de lo que están escribiendo y lo que están tramando. Me dice que es muy divertida, que nos lo vamos a pasar muy bien. En fin, que dentro de poco, igual, cuando hablamos de cine hablamos de poco, pues de aquí a un año posiblemente estemos rodando. Afortunadamente. Qué bueno, me da gusto. Felicidades. Gracias por tus palabras, Marisol. ¿Quieres dar algún mensaje, por favor, de cierre? No, pues muy agradecida de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Como lo dice Carlos, creo que es importante estar haciendo aquello que nos haga felices y que no siempre sale el sol, pero aún así hay que recibirlo con una sonrisa, ¿no? El día. Y pues gracias, agradecerte, Luis, la invitación y a Carlos por haber compartido su experiencia con todos nosotros. No, con mucho gusto, al contrario, muy agradecido de que hayan estado aquí, de que podamos tener este intercambio de opiniones, de puntos de vista, de experiencias que siempre inspiran y siempre nos ayudan a buscar dar un paso más en una dirección que nos haga ser mejores personas. No se nos olvide que hoy vivimos más años que los que vivieron nuestros padres. Entonces tenemos que ver qué hacemos con calidad de vida para vivir esos años extra que hoy nos dan. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y es un placer que la técnica nos haya hecho posible esta conversación. Parece mentira el poder hablar entre México y Madrid de una forma tan clara, tan directa y que nos hayamos entendido también compartiendo el mismo idioma. Qué bonito. Por supuesto. Y yo invito a la comunidad de Entrecanos a que esta tarde nos acompañe ahora por Instagram en la cuenta de Cinemex. Cinemex va a entrevistar a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Va a entrevistar primero a Santiago Requejo, que es el director de la película Abuelos. A las 5:20 entrevista a Roberto Álvarez, que es colega tuyo, Carlos, coprotagonista de la película Abuelos, ¿cierto? Efectivamente.
Y gran amigo además. Mi gran amigo. Y a las 5:40 me toca a mí, 5:40 de la tarde, por Instagram de Cinemex. Los invito a estar presentes y escuchar otras interpretaciones, otros puntos de vista respecto de la película y respecto del emprendimiento. Y les agradezco a todos. Marisol, de verdad, gracias por acompañarme, fue un gusto. Y Carlos, indudablemente que es un gusto conocerte y escuchar tus puntos de vista. Muchísimas gracias, muy agradecido a vosotros. Pues que tengan todos un buen día. Los espero hoy por la tarde a las 5 por Instagram. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Buen día. Hasta luego. Chao.